Si ayer editorializábamos sobre el soso debate que el lunes nos ofrecieron los candidatos en la radio y televisión pública, hoy debemos analizar el que se celebró en A3 Media este martes, aplicando el dicho español ni tanto ni tan calvo. Ciertamente este segundo envite fue más entretenido, pero también más brusco en el fondo y nada elegante en las formas, con acusaciones e incluso insultos que no hacen más que calentar aún más el ambiente polarizado que vive la sociedad en estos momentos. A nuestros representantes hay que exigirles educación y saber estar y una mínima altura en la utilización de nuestra riquísima lengua castellana. En este debate eché de menos esa talla política que debe exigirse a quienes han de representarnos, porque no hay que olvidar que en muchos casos los españoles se identifican con ellos. Menos mal que no hay más debates, porque ahora la pelea se traslada a otros escenarios, aquellos a los que solo asisten los militantes, simpatizantes y convencidos. Solo espero que este comportamiento no se repita en el templo de la palabra, que es el Congreso de los Diputados, porque si la forma de hacer política se escenifica de igual manera que se ha hecho en un plato de televisión, vamos a tener una legislatura con un nivel bastante pobre en dialéctica, retórica y saber estar. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota, es miércoles, edición número 946, con la resaca del debate que ayer vivimos, el segundo debate en la televisión, en este caso privado, con una audiencia, por cierto, millonaria. Esto indica que a la sociedad sí le preocupan las elecciones y a la sociedad sí le preocupa la política. Hablaremos de ello, pero hay también otros asuntos que vamos a tratar en esta picota del miércoles, con nuestros habituales de esta jornada. Hoy están con nosotros Rafa Angulo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, hola amigos de Televisión Extremeña. Hola Maima, te comunico que me piden en casa que no te diga el apellido, porque dice mi hijo Juanito que dentro de poco te llamaré Manzano, Peral, Higuera o cualquier cosa, con lo cual voy a decir hola Maima, porque es que los de Televisión Extremeña están al quite, como metan... Llega. Por cierto, a estas horas el equipo del pueblo estará ganando al Valencia y impidiendo, por lo tanto, que cante el alirón la comunidad secesionista, que dirían ayer. Muy buenas noches a todos. Y yo, ¿qué tal la Semana Santa? La resaca, eso te iba a decir. Yo tengo resaca de las cosas que me ponen, ¿me entiendes? Lo que me coloca me da resaca, las cosas que yo el debate no. La Semana Santa muy bien, como tú bien viste. Dimos la primicia en Televisión Extremeña, amigos. La primavera empieza en Mérida siempre a las 5 de la tarde los domingos de Ramos, caiga como caiga y salga como salga, y después, bueno, pues fue una pena que Televisión Extremeña no pudiera retransmitir magníficamente como había hecho los días anteriores, jueves y viernes, porque sencillamente no hubo Semana Santa. Es que, claro, la naturaleza no se rige por criterios de otro orden. Yo hasta cierto punto, os lo voy a decir, que el viernes no saliera la magna, casi fue un alivio, pero bueno, esto, si no me escuchan, pero les aviso que no estoy en redes sociales, o sea que ladran. Que adelante. Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, pues siguiendo la pauta que marca Rafa, los almendros están que revientan, y los frutales este año están a tope de fruta. Bueno, de flor no, ya los almendros están con almendras, no, la flor ya... Pero quiero decir que el tiempo ha venido en ese aspecto. No ha llovido todo lo que tenía que llover, ha llovido a veces a borbotones, un poco desordenadamente, pero bueno, abril ya sabemos que es la llave del año, especialmente en el secano, y aunque deseamos una Semana Santa de desfiles y de callejeo devoto y callejeo alegre, pues bueno, el campo más o menos todavía va a aprovechar hoy, mañana quizás, y luego ya los calores, pero bueno, abril se ha medio portado, no para llenar embalses, pero por lo menos para que estemos cargados de frutos, dicho en homenaje a ese apellido de Maima. Y aquí estamos de nuevo, como decía Fray Luis de León, decíamos ayer, pues aquí volvemos después de Semana Santa. Domingo Hidalgo, ¿cómo estás? Buenas noches. Así bien, pues muy bien, aquí. Tus vacaciones de Semana Santa. Tranquilamente en Mérida, en Semana Santa. Ahora precisamente estamos en la semana de Pascua, es decir,
en la semana de la conmemoración de la resurrección. Decía yo el miércoles pasado, hace 2 semanas, que lo importante de la Semana Santa no era, siéndolo, el Domingo de Ramos, el Jueves Santo, el Viernes Santo, que es donde parece ser se acababa la Semana Santa. Si la clave de la Semana Santa es la resurrección, es el Domingo de Resurrección. Y desde aquí yo invito a que se incentive aún más esa procesión que antes se hacía la noche del sábado al domingo y que ahora se ha empezado a hacer el Domingo de Resurrección, que es la procesión del resucitado. Esa es... Hay que buscar un mejor horario. Bueno, el caso es hacerla y buscar un buen horario, ¿de acuerdo? Pero ya está bien de plañir y de quedarnos en el llanto, que después del Viernes Santo siempre viene el Domingo de Resurrección, y eso hay que decirlo, igual que en esta semana de Pascua, porque da la casualidad que Occidente, que se basa en el cristianismo, la civilización occidental, los adelantos, incluso la propia democracia, división de poderes, las universidades, los hospitales, el desarrollo, viene de la sociedad judeocristiana, de una sociedad que valora y además celebra la muerte y resurrección. Es decir, la muerte no es el final, esa es la clave, esa es la auténtica clave. Y ahora que estamos tan metidos todos en política, precisamente la religión del amor, no del ojo por ojo y el diente por diente, no la religión de aquella que hay que matar a los infieles, no, sino la religión del amor y del perdón es la que está conmemorándose actualmente. Y hace falta mucha convivencia en la sociedad española, porque está un poco crispada, un poco bastante. Y estoy completamente convencido de que si queremos lo logramos, porque la sociedad española, y aquí está Antonio Alcalde, y aquí está Rafa, que por edad lo vivieron, tú menos, porque eres más joven que yo, pero la sociedad española supo convivir después de una guerra civil, después de una dictadura, y vino la transición, las libertades y la democracia. Y yo desde aquí pido que podamos saber convivir y saber tratarnos. Oye, ayer viene el debate que cogían los tiempos de los que intervenían. ¿Por qué no empezamos aquí a hacer lo mismo? Porque es que entonces... A buscar un cronometrador de baloncesto. Oye, una cosa, Antonio, no, si es que te la voy a dejar votando. Domingo, teniendo razón en lo que has dicho, creo, y Antonio ahora me lo dirá, o me lo corroborará, o me lo rechazará, que en Mérida nunca hemos tenido esa tradición de celebrar el jueves o el Viernes Santo, lo hemos celebrado religiosamente, pero el domingo, y digo más, el lunes de Pascua, etcétera, lo hemos celebrado yéndonos al campo. Por ahí voy. Y eso no quiere decir que no creamos en la resurrección, Por todo ahí, lo contrario, por ahí voy. lo que hemos ido es a celebrarlo. Por ahí voy. Claro, Yo recuerdo- no en Mérida, no, siempre. Y nunca se puede cambiar, claro, eso es inamovible. Tú has Claro. hablado de un elemento muy importante, la tradición judeocristiana, que es nuestro bloque, nuestro pilar histórico y tradicional, la tradición, como decía Topor en el pianista en el tejado, tradición. Pero aquí en Mérida, efectivamente, y me ha descubierto, se ha anticipado a mi intención, Rafa, muy bien, porque en la noche del sábado santo, el sábado de gloria, reventaba, íbamos los críos, tal, y todo el mundo, a la liturgia con los aleluyas, con tal, todo, ¿no?, del resucitado. Pero el domingo todo el mundo se iba al campo. El domingo de resurrección era una tradición porque se sacrificaba el borrego, no el cordero, el borrego, y se hacían calderetas en el campo, sobre todo en el llano de Aljucén, en los llanos hacia la desembocadura del Aljucén, toda aquella zona, del río Aljucén en el Guadiana, pasar la presa de Montijo, tanta aquella zona era, pero antes de la presa de Montijo era un espacio impresionante de colonización del domingo de resurrección, donde los niños, si hacía calor, nos pegamos el baño y nos caímos el primer constipado de la primavera, o la gente se iba al vivero, pero fundamentalmente el tren... Y se iba en tren. Se iba en tren, sí. Se descargaba en la estación y se andaba, pasaba... Había la estación de Aljucén, en ¿no? todas aquellas laderas, toda aquella ladera que bajaba... La estación de Aljucén, no, el apeadero de Proserpina, era lo que y el decía. apeadero de También, Proserpina, los dos. también. Pero quiero decir que o al vivero, tal, en distintos sitios, o al pico, ahí a la zona de hacia
Cantarranas hacia arriba, ¿no? Hacia el río arriba, hacia Don Álvaro. Es curioso cómo se ha perdido esa tradición, ¿no?, de la jornada de ¿Sabes campo. por qué? Mérida Porque al convertirse, yo creo que en ciudad ha perdido esa identidad de No, pueblo. y porque el campo con nos la lo han jornada campestre parcelado. del domingo de Habría que Resurrección, recuperarla. o San Isidro, ¿no?, que aquí también Pero se el celebra campo- San San Isidro. Isidro no ha sido nunca una tradición, aparte del se puro llegó a corba- celebrar, ¿no? Sí, en los años 50 y 60, cuando se construyó la ermita de Proserpina, se empezó a hacer en San Isidro un poco más, pero esos años. Pero históricamente había sido el Domingo de Resurrección, igual que en los pueblos, casi todos los pueblos de alrededor son los lunes, el lunes de Pascua. Entonces, en los pueblos rurales, en todas las campanas de Mérida y hacia Zafra y hacia arriba, Vete a San Pedro Mérida. igual, y, por el lunes. ejemplo, Pero estos aquí días- era el Domingo de Resurrección. La gente salía con sus bultos, su carne, sus historias, sus aperitivos, sus vinos, su sangría, sus gazpachos, y En se la iba Rueda de San Serván, Perales es el domingo que viene, si Dios Exacto, quiere. la romería de Perales, el domingo que viene. Pero entonces, esa tradición, lamentablemente, porque no hemos vuelto más confortables, más urbanos, más de otra civilización, y se ha perdido ese componente rural en el que era un día especial señalado, porque era cuando se comía prácticamente carne como elemento principal. Eso está en el ritual judío, el ritual cristiano, porque el resto del año se comían más legumbres. Era el cerdo que complementaba esas legumbres, o ese aceite de oliva, o esas especies, o esas verduras, y era mañana, o sea, todos los días hasta el domingo se comía legumbres cocidas con cerdo, tal. Y el resto, cuando se comía carne a mogollón, era el domingo de Ramos, las clases populares, el pueblo. La romería de Perales, que afortunadamente se va a poder celebrar. Recordemos que hace unos meses Entonces, no aporta nada a la robaron en la ermita y desapareció la Virgen. Al final apareció en un riachuelo cercano y la encontraron. Bueno, y lo que cometieron fue un acto más de vandalismo que otra cosa. Si el tiempo no lo impide, ¿te refieres? Claro. Sí, también. De todas formas, yo creo que Santa Lucía del Trampal es la villa rural de Santa Eulalia, no Percellana, No por Perales. No. Para mí es Santa Lucía. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque aquello era un enclave de la Bética. Era la Beturia céltica, era un enclave de la Bética en la Lusitania. Y entonces no tenía jurisdicción el pretor de Mérida, Calpurniano no tenía jurisdicción sobre aquello. Y cuando Aurelio Prudencio en el Pericéfano habla de la villa rural, se llama Pontiano o Porciano. Si fuera Pontiano sería después, y si fuera Porciano, lo más normal que una de esas, de arboleda, de encina, tuviera esa condición, porciano, lugar de cerdo. ¿Y por qué una ermita complementaria que un cura derribó para la sillería, para arreglar la iglesia de Alcuéscar y tal? ¿Por qué? Porque una iglesia gemela podía ser de su sierva Julia, ¿no?, que vino hasta Mérida a plantarse ante el pretor, a decir esto no es... Alcalde, Antonio, alcalde. Esto es una tontería, Sí, si no, me apuráis, no hay ninguna- pero no deja de ser una apreciación Eso personal. no es ninguna tontería. Pero mira, el cambio sociológico que ha tenido la nación española y por ende Extremadura, la región extremeña. El domingo de resurrección, como otros días, que no es incompatible con la procesión del resucitado ni por asomo, es cierto que la gente se iba al campo, pero también la gente se sigue yendo al campo. Lo que pasa es que esto ha cambiado. Convendrás conmigo que fue un éxito social la puesta en valor de la casa de campo, al lado de Mirandilla, carretera de Cáceres, ¿no? Sin embargo, ahora la casa de campo tiene un uso relativo, que está muy bien, ¿pero por qué? Bueno, pues porque ya hay mucha gente, mucho emeritense, como pasa en todas las ciudades de la nación española, que viven en un chalet con una parcelita, que tiene su barbacoa. Hay mucha gente que tiene una parcelita fuera de Mérida, con un tinao, con su casita, con su barbacoa. Entonces ya pasa exactamente igual que con las piscinas municipales o con sociedades que ya a lo mejor la gente no va. ¿Por qué? Pues porque la gente... ¿Cuántas piscinas hay en Mérida? Hay muchas. Cuando tú eras alcalde había muy pocas y eran esenciales las piscinas públicas. Yo no digo que ahora no sean esenciales, pero se usan menos. El otro día hubo una noticia en los periódicos locales, vamos, los regionales y demás, fue noticia de alcance regional, que el OAR, la Diputación, ha detectado, no sé si en Badajoz o en toda la región extremeña, 3.000 piscinas no declaradas. 3.000 piscinas, que se dice pronto. Quien tiene una piscina no solamente tiene la piscina, tiene su depuradora, consecuentemente tiene luz eléctrica,
Una piscina no se tiene sola, se tiene con un tinao, con una casita, con algo, un pequeño almacén, lo que sea, para poder estar. Eso significa que sociológicamente, lo hemos hablado tantas veces, a pesar de que seguimos siendo el furgón de cola, Extremadura ha avanzado mucho, ¿cómo no? Y las costumbres, manteniéndose, se hacen de otra manera. Si he hecho una alusión a Santa Eulalia, sencillamente porque es un hecho histórico. El santoral está lleno de santos inventados. Santa Eulalia es una realidad histórica y posiblemente hija de un gran militar, que es donde, igual que el culto a Mitra, anida en el ejército, que era el espacio más social, más espartano, más honorable, en Roma igual, donde prende el cristianismo en el ejército. Y además, curiosamente, en el Peristefanón de Aurelio Prudencio dice que Pontiano, en la villa rural, está en un lugar cercano a una gran vía, pero oculta las miradas ajenas. Puede ser la Sierra de la Centinela que cubre. Y cuando dice que salen por la noche para llegar de madrugada a Mérida, va llenándose, subiendo al monte, llenándose de espinos. Eso no está en Percellana ni en Perales, eso son praderas. Perdona, eso son praderas. Antonio, el monte está allí. Y yo creo que está en Santa Lucía del Trampado. Y en Cubillana. Una actitud personal mía. ¿Y por qué rechazas Cubillana? Porque Cubillana está muy cerca para llegar a Mérida. Y el espacio en que sale en el horario aquel, antes de modificar con normas europeas los horarios, oscurece en esa época a las 5 de la tarde o a las 5:30. Y el tiempo que hay desde Santa Lucía del Trampal a Mérida son las leguas exactas, son 31, en línea recta, subiendo el monte, como dice Aurelio Prudencio, lee el Peristefanón, es una memoria sobre los santos escrito poco más de un siglo antes, menos de un siglo del martirio de Santa Eulalia, y todas las circunstancias determinan que es Santa Lucía del Trampal, con todas las consecuencias, un lugar rico en agua, no sé qué tal, y hablas de espinos, de monte, y no puede ser. Y además hay una cuestión, que el pretor no tenía jurisdicción, porque esa zona, ahí estaba Turóbriga, que era un enclave de la Bética, de la Beturia céltica, en la Lusitania, como el condado de Treviño. Y eso, la Iglesia no se ha preocupado de eso, en mi opinión, igual se ha preocupado. Pero igual que igual que Mérida, vamos a entrar en materia, porque al final está muy bien. No, es que Mérida ha sido una ciudad masacrada históricamente, porque el peregrinaje que había aquí, con una tradición, con el hecho cristiano, hombre, porque cuando al final el imperio determina que el cristianismo es el elemento levadura, hay unos siglos posteriores que son muy importantes. Y Mérida es el lugar de... Lo de Santiago es un invento. Es un invento. Américo Castro dice que en el supuesto sepulcro aparece el cuerpo de una niña, no de Santa Eulalia, por supuesto, el esqueleto, perdón. Eso es un invento. ¿Qué sentido tenía aquello? Ninguno, es un elemento político, claro, y sustituyen a Santa Eulalia como patrona de los ejércitos por Santiago Matamoros. Punto. Bueno, en fin, por cierto, para el próximo año os recomiendo La que, historia no sé tiene si una habéis parte ido a las materialista. jornadas eulalienses que se han celebrado antes de Semana Santa y que pone en valor, efectivamente, pues todo eso Por que tú segundo estás año, diciendo. ¿no? Que yo Por sepa. segundo año, efectivamente. Este año se ha realizado en el consorcio, en la sede del consorcio de la ciudad monumental, en la calle Santa Julia, y está muy bien porque se está realizando un esfuerzo importante por recuperar esa peregrinación a Santa Eulalia y el turismo religioso que conlleva. Pero vamos a entrar en otra materia. Hablando de Semana Santa, tenemos que hablar de datos y estadísticas, aunque al amigo Rafa no le gusten los números. Tenemos que hablar de números porque el Museo Nacional de Arte Romano ha recibido un 15% más de visitantes en Semana Santa. Concretamente 16.458 visitantes durante esta fecha, lo que supone un 15% más que el pasado año. La cifra de visitantes se contabiliza desde el sábado 13 de abril y hasta el domingo pasado, cuando el museo recibió la visita de estos 16.458 personas, y entre los que el día de mayor afluencia fue el viernes, con 3.362 turistas. De esta forma, el número de visitantes supone un aumento considerable con respecto a la Semana Santa de 2018, cuando el Museo Romano recibió un total de 14.096 visitas. Son 2.362 más, según los datos aportados por el propio museo. Hay que decir que esto pesa el tiempo, porque esta Semana Santa ha estado pasado por agua. Y a estos datos se une también el que conocimos ayer y ya le dimos conocimiento en esta picota, que son los más de 32.000 personas que han visitado durante la Semana Santa
con los datos que ha aportado el consorcio de venta de entradas al yacimiento arqueológico de Mérida o al conjunto monumental de la ciudad. Es decir, que ha sido una explosión turística esta Semana Santa. Antonio, tú que vives en el centro, no sé si lo has notado. Sí, bueno, está claro. Mérida tiene dos hitos importantes en la historia reciente, que son el Museo Nacional de Arte Romano, esa gran explosión de ese gigante en racionalismo de ladrillo que hizo Moneo y que tiene unas connotaciones porque el gobierno de la UCD y el gobierno del PSOE, la primera época hasta finales de los 80, se portó muy bien con Mérida. Se portó muy bien, ambos gobiernos se portaron muy bien con Mérida. Fueron quizás los momentos más brillantes de la historia, salvando la actuación impositiva de Romanones con los pachecos de pagar, poner un precio por aquellos cortinales que se compraron para excavar el teatro romano. Pero esos tiempos de la transición y de la democracia esta nuestra son muy importantes y muy definitivos, porque posibilitan que un hecho como el Museo de Moneo, que se inaugura en el 86, y la Declaración de Patrimonio de la Humanidad en diciembre del 93, son determinantes en el juego de una ciudad que tiene un patrimonio, una osamenta pétrea, como diría Larrea, de tal nivel, porque la historia se detiene. Los que eran caminos de paz se convirtieron en caminos de guerra y la historia se fue a otro sitio. Mérida se terminó y la historia está ahí, concienzuda y machaconamente para demostrarlo. Entonces, es tal el nivel que tiene Mérida en el subsuelo, sobre el que está hecha la pobre población que tenemos en la inmensa mayoría del centro, que a pesar del egoísmo de las clases dominantes, poniendo por delante sus intereses particulares sobre los colectivos, hasta el extremo de significar que los romanos eran el peligro, el antagonista del crecimiento de Mérida, significar, en cierto modo, artera y miserablemente esa posición. Mérida, el freno que tenía para crecer eran los romanos. Pero usted, ¿cómo van a ser los romanos? Aquí está la prueba evidente de que los romanos no eran el freno. Y de hecho, se puede decir que en los vertederos de la antigua pelera, del antiguo terreno vuestro, todos los cortinales, todas las zonas del Guadiana, hay más restos romanos que en el museo, porque se actuó con nocturnidad y alevosía. Lamentablemente, esa es la realidad. Sin embargo, es tanto el peso del subsuelo de Mérida que ha demostrado al cabo del tiempo que elementos que articularon el conjunto de lo que hoy se pone encima de la mesa para los visitantes es poderosísimo. Y lo que ha complementado el Teatro Romano ha sido el Museo Nacional de Arte Romano y la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, que le da un sello especial. Entendiendo, por otra parte, que en este juego hay un elemento que no puede pararse con la timidez de actuar sobre unos solares, dejarlos en el subsuelo y seguir construyendo. No, Mérida tiene que recuperar, tiene que darse traza y maña esta generación y la que venga en recuperar sus foros. Los foros, el provincial y el municipal, necesariamente, porque ahí tenemos templos, ahí tenemos retículas de elementos públicos, de viviendas, de administración, y mosaicos, miles de metros cuadrados de mosaicos. Perdón. Sí. Yo es que quería, ya que me lo has dicho, pero quiero romper una lanza hacia esa Mérida de aquellos tiempos, y como solamente los de nuestra quinta saben de qué hablamos, para las nuevas generaciones que nos ven o la gente joven, miren, donde ahora está el ferial era el terreno de mi familia, y la papelera, la fábrica de papel estaba por arriba. Mi tío Rafael había llegado a un acuerdo con Castelló, entonces no había carretera, ni había allí nada, quiero decir, el tren pasaba por encima. No existía lo que ahora entendemos como abadías, ni la zona esa. Bueno, las abadías sí que existían, las antiguas abadías. Entonces Castelló durante mucho tiempo tiraba los ripios allí. Tiraba los ripios allí, es verdad, como dice Antonio, que con cierta nocturnidad. ¿Por qué? Y eso ustedes lo saben, porque eso todavía no se ha solucionado en Mérida. Es decir, lo exigente que es la administración cuando un particular hace una obra, que bueno, lo que hay ahora es decir, tú tienes que pagar a los arqueólogos que vienen, tú no puedes elegir albañiles, te pone el albañil, no sé qué. Oye, y cuando se trata de hacer morería o hacer otro, los rapiditos que van, Antonio, los rapiditos, es decir, que el particular dice, mira, tira para adelante. No lo justifico, pero lo digo. A ese vertedero, ¿quién iba? A ese vertedero iba el Cascarilla, el Boga, etcétera, encontraban restos y en carretilla se los llevaban a don José Álvarez Sáez de Burguaga, que se lo pagaban. Y de hecho, gracias a eso,
hay cosas allí. Pero bueno, esto era simplemente una aclaración para decir que, bueno, ¿qué es lo que había entonces? Aunque el trato discriminatorio de un ciudadano normal respecto a la administración me sigue pareciendo oneroso para el ciudadano, y todavía se da en Mérida, ¿eh? La falta de diligencia de los informes arqueológicos es patética, pero no voy a criticar hoy al consorcio ni de broma, porque que sepan ustedes que está arreglando la deplorable y tercermundista valla metálica que había en la casa del anfiteatro, y yo creo que lo van a hacer bien. Y todavía en la calle Cabo Verde no la ves porque va tapada por las plantas que hay, pero el trozo que había a la entrada, ya el día que quiten los pedazos adoquines que fastidian a todos mis costaleras y costaleros cuando pasamos por allí. Hablando de costaleras, voy rapidito, Fran. El domingo de Ramos, mi cofradía, que empezó hace unos años, pasó por el templo de Diana. Nunca he visto más gente en el templo de Diana. Domingo Hidalgo no entró porque la agobia, entonces me estaba esperando en la calle que hay al lado. Pero, es decir, lleno de gente. Por cierto, una cosa preciosa. Yo no me voy a emocionar, pero me emocioné muchísimo, porque la Santa Cena puso, la joven orquesta tocó dos marchas con un sonido perfecto, la iluminación muy bien, de que fue una cosa memorable, pero nunca he visto más gente. Tercero, el Museo Nacional de Arte Romano es un museo con un perfil profesional. Yo, ¿qué les voy a decir? Es decir, y es que además está muy unido a Mérida, Agustín Velázquez, Pilar Caldera, gran labor la que hace Pilar. Bueno, vale, pero estoy yo en el uso de la palabra. Yo, a ver si vas a ser como Pedro Sánchez ayer tú, que me da. Señora Molina, Pilar, creo que se llama. Solo falta que me llames mentiroso para parecerte a uno de ayer. Entonces, quiero decir que son gente muy de Mérida y con un prestigio profesional. Chema seguro que no está de acuerdo con lo que has dicho de Santa Eulalia, Antonio. Pero bueno, un día le traeremos. Quiero decir, tú lo has dicho de la Barrera, que son gente que profesionalmente trabaja con un gran nivel en el museo, pero después son muy emeritenses, es decir, vinculan la profesionalidad con... Hay cosas que Antonio y otro día hablamos, es decir, las tesis sobre Proserpina, pues ¿qué te voy a contar? Pero bueno, y no me extraña que el museo vaya ahí. Pues no pasa bien Feijóo es el mire y... Efectiva, veo que has cogido por donde iba yo. Primero, como bien ha dicho Antonio, el museo empieza con la democracia prácticamente a los 2 o 3 años. El museo está muy interiorizado, incardinado en Mérida, ¿no? Ten en cuenta que el museo que además de ser museo realiza muchísimas actividades a lo largo del año. Estamos en Pascua y no quiero rajar, pero es una vergüenza que la ampliación del museo lleve parada no sé cuantísimos años. Eso sí que es una vergüenza. Cierto, el solar ese sigue ahí. ¿Habéis visto, a pesar de Rafa, el paralelismo que podía haber entre la singularidad de Notre Dame, bendito sea Dios, lo que ha pasado, y el Silo? El monumentalismo. Mérida necesita volar sobre sus chozas de 2 plantas en algunos casos, que es un urbanismo deplorable en la mayor parte de la retícula urbana. Vayamos al Almendralejo para sentir un poco de congoja. Es verdad, porque Mérida es una ciudad pobre, pero vosotros os imagináis que sobre ese viejo caserío todavía la idea de poder, imaginaros, y lo digo al pueblo, de que pudiéramos rescatar el foro municipal con el templo de Viñeros, que seguramente es el templo de Júpiter, el más grande de Mérida, y pudiéramos rescatar el foro de la calle Holguín, y pudiéramos bajar el arco trajano, el suelo, un par de metros que esté aterrado y tuviera... Imaginaos, eso vale mucho dinero, porque no se puede requisar, pero sí se puede llegar a acuerdos, como se hizo en otros momentos. Fermín Ramos dio un gran impulso ahí cuando era consejero de Bellas Artes. Ruma Casillas dio un gran impulso cuando era consejero de Bellas Artes, expropiando la cabecera del Circo Romano, toda la zona del Valgol, lo de los Rodillas, Cabo Verde, toda aquella zona. Y Fermín hizo un gran trabajo en aquel momento también con la recuperación del bar romano, del restaurante romano, la de los jamones. Me tocó a mí aquella época, evidentemente, pero por eso tengo que decir que la UCD se portó muy bien con Mérida y el PSOE se portó muy bien con Mérida, y se dio un salto de gigante. Pero hay que dar otro gran salto. Imaginaos lo que sería Mérida con los foros rescatados, mucho más abierto al centro. Por supuesto, pagando. No tiramos palacios, no tiramos una solemnidad urbana porque no la tiene Mérida, lamentablemente. Las actuaciones de los años del desarrollismo, en los que Mérida, el poder dice, el peligro, el antagonismo, los enemigos del crecimiento de Mérida son los romanos. Y se buscaba, el periódico Hoy de la época, Badajoz, no sé cuánto, el verticalismo era signo de crecimiento.
Y en Mérida no hay grandes... Es más, la torre, por ejemplo, es un ejemplo. Desarrollismo, ¿no? La torre de Mérida tiene 5 o 6 plantas fuera de planeamiento, se hizo por la cara. Como se hicieron muchas cosas en aquella época. Por eso he dicho que la burguesía dominante, las clases dominantes en aquel momento antepusieron para Mérida los intereses más particulares que por encima de... Y claro, el enemigo eran los romanos. Y había que excavar con nocturnidad y alevosía y echarlo a los... Sin embargo, yo eso no lo escuché en mi familia. Ni en la parte burguesa que yo tengo en mi familia, ni en la parte obrera que tengo en mi familia. Escuché siempre con veneración y con devoción el amor a Mérida y el amor a los romanos. Y también escuchaba lo de los hijos de la Albarrega y esas cosas. Pero yo creo que en Mérida es tan singular Mérida en el conjunto del país que el gran yacimiento arqueológico está ahí. Lo dijo Larra, Mérida es un niño dormido en los brazos de un gigante. Y hay que rescatar los foros. Costarán 40 años, pero hay que planificar el rescate de los foros, porque si no vamos a tener todo enterrado en bodegas no visitables y vamos a perder la gran ocasión. Y los intereses colectivos están por encima de los particulares, simplemente. Bueno, todo esto empieza con el turismo, la buenos afluencia. datos de turismo registrado en el museo. Yo desde aquí quiero ya de nuevo denunciar cómo nos toman el pelo y cómo nos manipulan siempre. No me refiero a los datos del Museo Nacional de Arte Romano, que por cierto le van a quitar el nombre, tendrá que ser museo estatal, ¿no?, para ser política y socialmente correcto. Decir museo nacional es un cuasi pecado mortal, porque hablar de nación es algo como han hecho con el Instituto Nacional de Meteorología y demás. Menos mal, Domingo, cachimba. que el museo no pasó a la comunidad autónoma. Ya. Menos mal. Y entonces decía que nos toman el pelo. Y nos toman el pelo con la meteorología. ¿No os fijáis que en las semanas anteriores a la Semana Santa jamás dicen que va a hacer mal tiempo? Lo van reteniendo la manipulación informativa. Cuidado, manipulación informativa que no es solamente en el aspecto meteorológico, sino sobre todo también en el aspecto sindical, en el aspecto político, en el aspecto de determinadas informaciones para promover el turismo. Porque hace 3 o 4 años se dio un Claro, y un pronóstico bajonazo. malo y Luego, un entonces, bajonazo es tremendo, la cancelaciones Está claro que turísticas. la mentira también forma parte de los medios de comunicación. Menos de ¿Eh? Si queréis mentiras piadosas, pero eso es lo que hay. Igual que hay manipuladoras que están en debates de políticos que manipulan. Digo manipuladoras, me refiero a mujeres, me refiero a Ana y su apellido Pastor, pero bueno, eso supongo que lo hablaremos después. Pero claro, la gente que vamos, en este caso como borregos, en rebaños, somos pacíficos, nos queremos hacer caso, nos ilusionamos, y la gente hace sus planes. Y Mérida está lleno de apartamentos turísticos, cada vez se hacen más. Por cierto, me parece muy bien que edificios completos o casas se pongan en el 100% de apartamentos turísticos. No me parece igual de bien que los apartamentos turísticos se ubiquen en donde hay comunidades de propietarios y vecinos. Ya desde aquí lo digo. Y estoy viendo en mis andadas por Mérida cómo hay casas que se están rehabilitando para apartamentos turísticos. Eso está muy bien. Y la gente pues se coge sus paquetes turísticos. Y el que en febrero, en enero o después de Navidad hace una reserva, pues va a venir a Mérida. Eso está claro. Truene o llueva. Y además es unido a la oficial mentira del Instituto Nacional de Meteorología, con el visto bueno también de los propios enclaves regionales, pues muy bien. Entonces eso está fenomenal. Y además la gente sale, pero desgraciadamente Mérida no acaba de ser un turismo de estar 4 noches seguidas. No, Mérida sigue siendo una noche, máximo 2, más bien una. Otro dato. Hablando del Museo Nacional de Arte Romano, y aprovecho colateralmente, no en el a quien corresponda, sino en a quién corresponde esto. Y es, si nos fijamos, y me parece muy bien, hay unas secciones de establecimientos de hostelería que empieza desde la puerta de la villa ya prácticamente y termina en Becerra, en el Museo Nacional de Arte Romano, y prosigue incluso después por la calle de Sáenz de Buruaga. Me parece muy bien que haya terrazas, pero aquí hay una colisión de incomodidad,
¿A qué me refiero? No estoy en contra de esas terrazas ni por asomo. Pero sí estoy en contra que, dado que las terrazas ocupan desde lo que es la pared de esos edificios hasta la mitad de la calle o más de la mitad, a la altura del Museo Nacional de Arte Romano, el suelo es de piedra y es netamente incómodo para los peatones y queda muy poquito espacio para que la gente ande por lo que es el baldosado normal de la calle. Y desde aquí llamo la atención al consorcio, si le corresponde, o que haga las gestiones, al Museo Nacional de Arte Romano, nuestra muy ilustre directora Trinidad Nogales, al ayuntamiento, para que de alguna forma ese suelo que coincide con el paso peatonal no sea tan incómodo. Yo sé que es muy bonito, muy tal, pero a veces hay que ir a lo práctico. Y no pasa nada porque ese suelo se cambie y sea accesible a los peatones. Es que por ese suelo no puede ir una silla de ruedas. Es que por ese suelo no puede ir una madre o un padre empujando a un bebé, un cochecito de bebé. No, es que por ese suelo no se puede llevar una maleta a ruedas. O sea, estoy hablando lo normal. De los adoquines, que hay que tirarlo. Es que No, yo no estoy hablando de adoquines, estoy hablando de las piedras. De los rollos que... Rollos, son piedras. Y eso hay que evitarlo. Sí. Después, es cierto, perdón un momento, sí. amigo, es cierto que esto se debe al cambio que se ha producido en las terrazas. Correcto. Porque Que no lo veo mal, ¿eh? Porque antes era el acerado que pasaba Iba por la por la fachada. puerta de las terrazas. Efectivamente, y Eso era incomodaba mucho. Eso era una incomodidad Exacto. para el Entonces, peatón. al desplazar las terrazas hacia la fachada de los establecimientos, pues lo que tú dices, ha quedado menos espacio peatonal. Eso lo han solucionado igual que no han solucionado el gravísimo problema de la Plaza de España, que parece una sucursal de la Dirección General de Hostelería, que no la hay, me lo estoy inventando, pero vamos, que es así, va en contra del sentido común como está organizada la Plaza Y ha de quedado España. esa parte de rollos que tú dices. Y que es terrible. Es terrible para Es andar, terrible, sí, sí, para es andar, sí, terrible. es No muy puedes incómodo. andar, no puedes, muy incómodo. Las mujeres, que lo normal es que se va con tacones o se va con zapatos y te los clava. Después, hablando de lo que bien ha dicho Antonio Alcalde, cada uno es fruto de su tiempo, efectivamente se han cometido barbaridades, pero alcalde, se siguen produciendo ahora, Aquí se encuentra un resto arqueológico, se contabiliza, se pone en el inventario, se construye. ¿Y eso quién lo va a ver cuando se ha rehabilitado una casa o un bloque? Lo he dicho. ¿Cómo se evita eso? Yo desde aquí siempre rememoro y recuerdo una conferencia que dio José Luis Mosquera Miller, arqueólogo y cronista de esta ciudad, que la dio en el hotel, creo que fue Zurbarán de Badajoz, en el aula hoy. Estamos hablando de una conferencia que fue hace más de 20 años, y el texto no tiene desperdicio de la A a la Z, y ya denuncia lo que tú estás comentando, alcalde, pero eso no ha variado. Mérida sigue tapándose. Esto es un problema de Estado, Mérida, ¿eh? Por Es un supuesto. problema estrictamente Pues regional. esto es el problema. es un grave problema, no de Estado o de nación. Es que es un grave problema de que, como los políticos lo que quieren es ganar las próximas elecciones, no se preocupan. Deberíamos hablar Les un da día de igual. eso, Fran, ¿eh? Es tremendo. Deberíamos hacer un monográfico Es tremendo. de ese tema, es muy importante, ¿eh? Bueno, tenemos que entrar en el Por cierto, esa conferencia, debate. invito al hermano José Luis Mosquera que la cuelgue, hombre, que la cuelgue el contenido, porque no se grabó, pero sí él tiene el texto, y el texto es que no tiene desperdicio. Bueno, como sé que después me va a decir que no da tiempo, a quien corresponda rápido lo hacemos sí, bueno. antes del debate. Lo de Y ahora hablamos del rápido debate. has dicho. Muy rápido, venga. Venga, empecemos el tiempo. Para la otra lo dejamos la otra vez. No. Empecemos el tiempo. Hombre, yo lo dejaría para otro día, alcalde, pero ¿sabes por qué no lo hago? Porque la gente sigue paseando por el río. Y la gente va, por ejemplo, del puente de Lusitania a Pan Caliente, a donde está el albergue, va andando por el paralelo al río. Y justo a la altura de Pan Caliente, y esto le compete a la Confederación Hidrográfica, pero denunciarlo al ayuntamiento, no hay barandilla, se ha caído y se ha puesto una chapuza, podría grabarse y todo, se ha puesto una chapuza de barreras pegadas con yeso, que incluso donde se inicia hay un pedazo de hueco por el que cabe una persona. No digo ya que no quepa un niño y se caiga un niño por ahí a lo que es, no al canalillo,
sino que es a la zona de Pancaliente, donde está retenida el agua, que eso es una charca, por cierto, bastante inmunda. Entonces, eso hay que solucionarlo, eso es una zona de paso de muchísima gente en Mérida y eso no debe ni puede estar así. Mérida está muy mal iluminada, sigue muy mal iluminada y seguiremos diciéndolo. Mérida está llena de baldosas levantadas. Déjame hacer una puntualización con la iluminación. Venga. Porque en la Plaza de España, y esto sí creo que debe llamarse la atención a la empresa que tiene la concesión de la iluminación, durante los días que hemos estado viviendo allí, porque hemos estado viviendo allí la retransmisión de la Semana Santa, se encendían, como ha habido mal tiempo, oscurecía antes, y yo creo que no tienen puestos sensores, sino relojes para activar la iluminación de la Plaza de España, y hasta que prácticamente no estaba oscura, no se han encendido. Eso no es solamente en la Plaza España, eso es en toda la ciudad. Pues igual que por la mañana, cuando en invierno sigue siendo, o sea, no ha amanecido y han apagado las luces. Tú encima, no Fran, anímale. No, claro, no. Yo sé que hay personas a las que no les gusta que se denuncien las cosas para vivir siempre en un paraíso que es simplemente ficticio, pero no es así, vivimos en la realidad. Paso de cebra. Sigo reivindicando un paso de cebra para poder atravesar la carretera que da al tanatorio. Y al tanatorio que tenga una entrada peatonal, que no la tiene. Desde aquí lo digo. Después, señalización de las terrazas y se pongan en los bares la copia, igual que ocurre ya en los establecimientos de la licencia de apertura, de la licencia de poner terrazas. Paso de cebra en Teniente Fronesta, la calle del cuartel, la del ejército, ¿eh? En vez de haber un paso de cebra, hay 3 contenedores de basura. Y la gente, los peatones, ¿qué pasa? Aquí que sigue la idea de que nadie se baja del coche oficial, que no, que hay mucha gente que va andando a los sitios y que tiene que ir andando a los sitios. Perros y gatos. Los perros, en general, van sin correa y muchos que tienen que ir con bozal, van sin bozal. Eso se ha generalizado. Y el ayuntamiento no pone ni una, ni 2, ni 3 medidas, ninguna. Y yo ya estoy desde aquí diciendo que se ponga, por ejemplo, para la entrada de lo que es la isla, en cada entrada un cartelito y se actúe. Porque es como ahora está sucediendo. ¿Por qué no se persigue eso como se está persiguiendo el ir utilizando el teléfono móvil cuando se conduce o si uno va sin sin el cinturón de seguridad puesto? ¿Por qué no? Bueno, pues dicho queda. ¿Tienes que apuntar algo más en esta sección? Información útil. A ver. Yo en mi casa, cuando le decía, ahora ya de mis 5 hijos nada más que tengo 1 y medio, viene al cuento que has dicho tú, lo de rápido. Yo le decía, oye, haz tal cosa, y decía, ya voy. Claro, el término ya voy es tan extenso como tú, oye, rápido, tú rápido. Ese y el ahora. Bueno, entramos a analizar el debate de ayer. Antonio. Insistir en medio minuto. Los senadores de la Puerta de la Villa, alcalde. Bueno, los senadores de la Puerta de la Villa están haciendo ahora un acopio de cuestiones cuando pasen la fiesta. Ya estaremos ahí, no os preocupéis. Pero sigo pensando, aunque sea pesado, que Mérida es la capital autonómica, que tiene un estatus diferente con otras capitales. Igual que una capital de provincia tenía un instituto primeros de siglo, Mérida no tuvo en los años 30, la República, Mérida necesita mucha presencia universitaria, mucha estructura universitaria. Y eso hay que reclamarlo donde sea, a quien corresponda. Mucha, si no, no será nunca una ciudad, será una City de 8 a 3, y eso yo no lo quiero para Mérida, ni mucha gente. Hablamos ahora del debate que ayer se produjo en A3 Media. Vamos a analizar qué le parecieron a nuestros picoteros la actuación de los distintos candidatos que allí fueron congregados para hablar sobre diversos temas. Rafa, Pues, ¿te gustó más el primero o el segundo? Fueron muy distintos. No, fueron distintos. El primero me gustó, el que más me gustó fue Albert Rivera, y ayer el que más me gustó, oh sorpresa, es alguien al que no voy a votar nunca, que es Pablo Iglesias. Es que yo vi a Pablo Iglesias en plan el padre Iglesias, en plan párroco, sereno, tranquilo, y diciendo cosas, algunas cosas, yo no puedo estar de acuerdo cuando se pone con la eutanasia y asesina gente, pero cosas que después me parecieron muy sensatas y tuvo un tono bastante bueno. Por otra parte, hubo cosas de Pedro Sánchez que cada vez se parecen más a Donald Trump. Es decir, allí hizo un debate a los Donald Trump, interrumpiendo a uno, llamando mentirosos a otros. Bueno, es curioso
porque a Rivera y a Pablo Casado les llamaban mentirosos, y cuando una vez le llamó uno a él irresponsable, se quedó ofendidísimo, diciendo que le habían ofendido. Bueno, esto es una cosa curiosa. Miren, hace 3 años o 4, cuando surgió el tema de la FEVAL, Monago dijo, porque se lo había escrito Iván Redondo, que la FEVAL era el parque temático de la corrupción en Extremadura. ¡Qué casualidad! Ayer dijo Pedro Sánchez que Valencia era el parque temático de la corrupción en España. ¡Qué coincidencia! Yo ya, desde que vi en chándal correr a Pedro Sánchez, como antes había visto correr a Monago, digo, esto ya, esta película o yo la he visto o lo que cambia es el personaje, pero el guión es el mismo. Y por terminar, 3 cosas. 1, no me gustó, como es obvio, Pedro Sánchez. Es decir, creo que Pablo Casado mejoró un poquito en lo del día anterior, que había estado muy suave. No sé dónde he leído que estaba suave para no exacerbar a los de izquierdas, que bueno, a mí estas tesis, pero... Y ayer Albert Rivera quizás se pasó, aunque creo, a mi modo de ver, que el momento más delirante fue, y además me encantó cómo lo hizo, es cuando le digo, le iba a dar un libro que usted no ha leído nunca, y le dio la tesis doctoral suya, o sea que eso me pareció un golpe bastante sensato. Conclusión, y ya termino. A Pedro Sánchez no lo tumbaron, yo pensé que lo iban a tumbar, porque motivos hay. Pedro Sánchez, igual que los otros 3, decía Antonio Vélez Fijo, que todos estaban escenificando una representación, cada uno hacía su papel, pero curiosamente el que mejor sabor de boca me dejó fue Pablo Iglesias. Eso es lo que quiero decir. Antonio. Yo sinceramente creo que lo que se vio estos 2 días ha sido muy claro, se han ido a la yugular de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez simplemente es el cabeza visible, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, un partido con casi siglo y medio, con sus lagunas, pero con sus grandes acciones. No es una cuestión que haya que eludir, porque es real. Es como si hacemos una comparativa, la Iglesia es una institución de 2000 años y tiene páginas negras, claro, efectivamente, pero está ahí con todo su poder, incluso con petición de disculpas de ciertas cuestiones, como la pederastia, otras cuestiones sórdidas, pero la luz es mucho más importante que la sombra. Y en el caso del PSOE, que es un 10% casi en la trayectoria real de la Iglesia, desde su conformación con Constantino y tal, casi el 10%, que no es baladí en el juego histórico, 150 años, 1879 se fundó y ha tenido momentos muy importantes. El Partido Socialista, no hablemos de Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Y en esa medida, ayer y anteayer, lo que ocurrió en ciertos momentos, buscando elementos de la sordidez, podrían haber sacado a Juan Negrín, que fue criminalizado y luego ha sido rehabilitado. En fin, un poco haciendo la copa a la derecha histórica, de Cainita de aquel momento, cuando decía, eres más malo que Juan Negrín. Bueno, pues fue un gran estadista, un hombre que quizás estaba fuera de su tiempo, pero esas son pueden ser páginas negras, claro, igual que la Iglesia las tiene. Pero que el PSOE ayer representaba, y antes de ayer representaba, a través de su secretario general, que es simplemente el secretario general, cuando alguna gente algunos de los tertulianos, hacían revisionismo de concreciones hasta el extremo de plantear el tema de la culpabilidad de los seres, cuando hasta el propio Pedro J. Ramírez, después de la tertulia, hace un comentario diciendo que Pedro Sánchez era un tipo limpio, y no es precisamente un exegeta de Pedro Sánchez, Pedro J. Ramírez, sino decía que era un hombre limpio, porque con los seres no tenía que ver absolutamente nada. O sea, es decir, la realidad es que allí se estaba criminalizando y juzgando a un partido, a través de una persona que lógicamente salió vivo, y seguramente tuvo que hacer un esfuerzo también, creo yo, para salvar la tesitura de agresividad a la yugular sistematizada de una forma violenta. A fin de cuentas, ¿quién es Ciudadanos? Ciudadanos es una coyuntura de hace 3 días, que ha surgido después de que se demostrara que Francis Fukuyama, en el fin de la historia, no tenía razón, porque el capitalismo está haciendo agua por todos lados. Y realmente ha habido una visualización de un factor de redistribución, de reordenar las cuestiones, como históricamente hizo el PSOE. Eso es ineludible. Eso ha sido posiblemente el único partido que ha tenido una entidad histórica importante. Hay un hecho anecdótico, parece una tontería,
Pero cuando Primo de Rivera en el 23, don Miguel Primo de Rivera dio el golpe militar no mató a nadie, lo sustanció lo de Jaca Berenguer en el 30, después de que él se lo borboneara Alfonso XIII y lo largara. Pero curiosamente, al que no le tocó las narices fue al PSOE, porque dijo, él, animado por el bloque krausista, basta leer a Gerald Brennan, no a ningún español propagandista, Gerald Brennan, en el laberinto español, para hacer la apreciación que hace de la relación con Bartolomé Cosillo, con Giner de los Ríos, y lo que apoya a Primo de Rivera en aquel momento con un director general de educación que es Ignacio Suárez Montes. Pero curiosamente dice, este partido no lo voy a liquidar porque son gente honrada, son gente honesta. Y ayer lo que se visualizó, y antes de ayer, a mí me pareció tremendo, ¿no? Porque fue un intento de carnicería de destrozar al representante de ese partido. Yo creo, sinceramente, que el representante de ese partido cumplió dignamente, puso encima de la mesa, y además tuvo un detalle al final curioso, el primer día, que a mí me encantó, seguramente pasó desapercibido. El que dio el primer movimiento para darle la mano a Pablo Casado fue Pedro Sánchez. Cuando terminó una tertulia tensa, el primero en consecuencia, creo que Pedro Sánchez hizo un gran papel representando al Partido Socialista, creo, porque los demás fueron a por él. Incluso Pablo Iglesias, que estuvo bien, estuvo impostado. Impostó un poco su tesitura hombre de Estado. Estuvo bien, no voy a entrar en esa tesitura, me pareció bien. Me pareció además muy oportuno, porque en ese momento hay que demostrar la altura. Y en estos momentos también hay que entender lo que está pasando. Lo que está pasando en el mundo. El mundo tiene un problema muy grave con la globalización. Y recoger velas sobre ese juego, con Francia o con Inglaterra o con otros países fuertes o con Alemania, puede estar representado en este momento en mayor medida por el Partido Socialista Obrero Español, hombre, porque la tesitura que tiene Ciudadanos como elemento alternativo en el centro, ya le gustaría parecerse al espíritu de la UCD, ni remotamente, con la foto de electorales siempre quien tiene más que perder o intentar no perder es el que gobierna. Ya le gustaría parecerse al bloque liberal europeo, ya les gustaría. Porque para eso no se puede hacer la foto de Plaza de Colón o tender la mano con Andalucía a Vox. Es que eso es una barbaridad. Bueno, el PSOE representa, en mi opinión, el PSOE, no estoy hablando ahora mismo de Pedro Sánchez, del PSOE, Pedro Sánchez es su secretario general, representa futuro y quizás lo que hemos estado viendo es pasado, sinceramente, lamentablemente, no hay modernidad en el juego. Y a mí me pareció lamentable la posición de Albert Rivera, me pareció lamentable. Vamos a ver, no admite comparación lo que era Felipe González y lo que han sido con Pedro Sánchez. Ni los tiempos son los mismos. En mi opinión. Ni los tiempos son los mismos. Lo que no puedes pretender, y yo no sé si el domingo por la noche estaremos hablando de Pedro el Breve o no, eso depende de los ciudadanos españoles, lo que votemos. Lo que tú no puedes pretender hace 10 meses, calentarte la boca culpando a Rajoy de un caso como es el Gürtel, que fue un caso de corrupción. Ahora, en estas elecciones todavía va a pagar el PP la corrupción. Y decir, usted tiene que dimitir porque ha habido Gürtel. No, usted no, pero como ha sido su partido y ahora los eres, decir yo no tengo nada que ver. Porque si eres él, claro, ahí se la tiró muy bien. Dijo, oiga, usted el Gürtel dijo que dimitiera a Rajoy y tuvo que dimitir. ¿Usted qué hará cuando salga el juicio de los eres? ¿Dimitirá también o va a decir que esto no tiene que ver conmigo? Y segundo, ayer tuvo un comportamiento miserable Pedro Sánchez, cuando un pacto nacional como es el de la violencia de género, firmado por su partido, lo reventó culpando a los otros. ¿Y sabes cómo lo reventó? Con una mentira, Antonio. Sacó una carta que es falsa, que se ha demostrado hoy que es falsa. La carta que sacó de Andalucía, que es mentira, es mentira. Entonces, claro, un pacto nacional en el que todo eran alabanzas de Casado y del otro, sí, porque lo hemos firmado y tal, y tú coges y lo revientas utilizando electoral y partidistamente la violencia contra las mujeres, y le importó un rábano, Ya te digo que tampoco le importó que sacó un papel que es mentira. Bueno, a ver, claro, es que en nuestra cultura se dijo muchas veces, Dios escribe derecho con errores torcidos. Sí, bueno, es decir, la retrospectiva, el revisionismo en corto no tiene sentido, Rafael. Con todo mi respeto. Yo creo que Pedro hizo su papel bien, porque estaba en la situación más difícil. Pero sobre todo él tiene el papel que no puede eludir, que es que ha enseñado el capote, haciendo un elemento que es necesario en estos momentos, porque el capitalismo ha reventado las posibilidades. Y es que tiene una intención, redistribuir. ¿Se le meten a degüello con la fiscalía? Claro, normal.
Porque lo que se está tratando sencillamente es de mantener una estructura de poder por parte de una clase que no ha sido capaz, a pesar de Fukuyama, de terminar la historia. Y la historia está otra vez empezando a ponerse en escena y hay que redistribuir. Y la socialdemocracia es el instrumento más importante. Yo creo sinceramente que en estos momentos en España la alternativa es el PSOE. Ahora, a unos gustaría más o menos cómo representó el papel. La Pedro próxima Sánchez. picota veremos qué ha pasado. Veremos, efectivamente, analizaremos ya sobre Si los Dios quiere. resultados. A ver, Domingo, sobre el debate. Que el debate es exactamente igual que antes con el tema del Museo Nacional de Arte Romano. El debate no es como tal, qué significa, no, es todo lo que conlleva el debate, que ha habido dos. Primero hay que partir de la siguiente base. Ha debido producirse, en eso estoy de acuerdo con, como le han llamado esta mañana, la Madre Teresa de Venezuela, de Caracas. Estoy de acuerdo con el amante de Venezuela, con Pablo Iglesias. Los debates debieran ser obligatorios, por ley. Tenía que haber debates. Y además por ley, entre cuando menos un cara a cara entre de los dos partidos más mayoritarios, entre ellos. ¿No? Pero per se. Si es que las campañas electorales ya tienen que ser fuera de los mítines, ya tienen que ser en público. Que no se tenga que significar alguien para ir a ver a un partido político. Yo fui a Las Lomas al meeting de Vox y yo no tengo por qué significarme o no significarme, ni significa que yo vaya a un partido, a un meeting como fui en el año 86 a la Plaza de Toros de Valencia, al de Felipe González, y eso no significa que yo sea del PSOE, como ahora cada uno va a donde quiere. Y para escuchar a todos, desde su casa se hace mejor. Entonces, vamos a partir de esa base. Y vamos a partir también de la base de que el PSOE no ha querido un debate a dos. El PSOE ha ido a rastras. Segundo, un debate no deja de ser una puesta en escena. Nosotros estamos debatiendo. ¿Nosotros realmente somos al 100% como nos comportamos aquí? Pues no, 100% no, porque yo ahora no voy a ir a ti, alcalde, y te voy a coger en brazo como hago después al terminar la tertulia, porque está feo, ¿no? No. Eso en algo cariñoso, pero en algo que sea... Yo no tengo por qué faltar a nadie. Hay que mantener unas mínimas normas de educación, de urbanidad, de saber estar. Entonces, es una puesta en escena para un bien queda, Entonces, lo mínimo que se le pide a alguien, a pesar de que defienda el comunismo, es que quiera dar otra impresión, porque entonces se le va a ver mucho el plumero. Hablando de Pablo Iglesias, el defensor del sistema venezolano y bolivariano. Esa es la realidad. Ayer no dio esa imagen. Claro que no, por eso mintió más que nunca. Por eso mintió más que nunca. ¿Por qué? Porque se vistió de cordero y no es un cordero precisamente. Entonces, vamos a poner a cada cosa en su sitio. Segundo, en el debate de ayer como en el de antes de ayer, se cometió una soberana injusticia por parte de un órgano politizado por sí mismo, porque es un órgano politizado, porque hay políticos o gente a propuesta de partidos políticos, que fue la Junta Electoral Central. Así de sencillo. No se ha dejado ir a Vox, yendo contra su propia doctrina, cuando Vox tiene representación nacional en el Senado. Por cierto, Francisco José Alcaraz, senador por designación de la Comunidad Autónoma del Parlamento andaluz, aparte de que hay un precedente de los que se beneficiaron Podemos y Ciudadanos. Luego, entonces, no hay mayor injusticia que la que deliberadamente se ha realizado por parte de la Junta Electoral Central. Que hay que decirlo. Las juntas electorales son órganos políticos, aunque haya jueces, pero hay juristas designados por los partidos políticos. Y da la casualidad que los partidos golpistas, que los partidos o miembros de sus partidos golpistas y separatistas tienen designado a gente de la Junta Electoral Central. Eso hay que decirlo. Y Vox faltó en ese. Y se fue injusto, claramente injusto. De otra parte, aquí hay que decir un poquito las cosas como son. Ha dicho, y con razón, al alcalde Antonio, que todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Claro que no. Aquí hay que hacer como en aquello del Evangelio: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y yo no conozco a ningún ser humano, excepto a Jesucristo,
que no pueda, que pueda tirar la primera piedra, porque todos algo tenemos donde callarnos. Nadie es puro, excepto la Inmaculada Concepción. Todo lo demás, aquí ya nos conocemos todos. Pero hombre, yo prefiero a tu PSOE, Antonio, cuando tú estabas en el PSOE. Es que el PSOE de ahora no lo quiere ni el propio PSOE actual. Se han tragado hasta el secretario general. Y de hecho ocurrió lo que ocurrió en ese comité federal. Después ha ganado unas primarias, ¿de acuerdo? Yo no le voy a quitar la legitimidad, pero sí que este no es el PSOE. Este sí es, este PSOE de ahora es un PSOE que tiene mucho por donde callar. Y de hecho, si Pedro Sánchez se convierte en Pedro el Breve, como ha comentado Rafa, vas a ver a gente muy relevante del PSOE, muy buena gente relevante del PSOE, que no precisamente van a protestar ni van a llorar por eso. Porque este es un PSOE que se está aliando en contra de aquellos, en contra de España y a favor de aquellos que no quieren la unidad de España. Se está aliando con aquellas fuerzas políticas que son aliados y son el verbo político del terrorismo de ETA, Bildu. Se está aliando con Otegi, se está aliando no con la ultraderecha, no, con quien él ha calificado como nazi, al Torra, al actual presidente de la comunidad autónoma catalana, de la región catalana. Y eso está pasando, y ese es el miedo. Y voy terminando. España es lo que nos estamos jugando aquí, la unidad nacional. Por eso he hablado al principio de este programa de la convivencia. Y el PSOE, con sus luces y sus sombras, porque por eso tiene 120 años, 140. O 140, me he equivocado, mejor me lo pone, vamos a buscarlo con la luz, vamos a buscar un PSOE que no esté en la memoria histórica, vamos a buscar un PSOE en el que se pueda hablar y no haya temas tabú, como es el tema de la ley de violencia doméstica, conocida también como ley de dictadura de género, y que se pueda hablar de todo, porque aquí no se puede hablar de ciertas cosas, porque en el momento que habla de ciertas cosas eres un facha. Bueno, nos tenemos que ir. Hay que decir que en cuanto a lo Ese que es el has que yo dicho quiero. respecto a los debates, es cierto, ya casi... Hoy ha habido un acto en Badajoz que ha venido Pedro Sánchez, porque a los debates, a los mítines van los convencidos. O sea, los militantes normalmente y simpatizantes de las formaciones. Yo en el 86 fui a la Plaza de Toro de Valencia a ver a Felipe González. Lo que quiero decir es que la televisión ahora mismo es el medio por el que más se puede llegar directamente y de forma más rápida a la ciudadanía. 9,5 millones de españoles vieron ayer el debate en A3 Media, 8,8 millones el de Televisión Española. Estamos hablando de porcentaje de cuota de pantalla en torno al 50%. El minuto de oro de ayer, que fue el último minuto que cada uno de los candidatos dispuso para decir lo que quería, fue seguido por 10,5 millones de españoles, 10 millones y medio de españoles. Eso no se consigue ni en todos los mítines de todos los partidos juntos. Bueno. Ya, pero yo lo que quería decir en medio minuto es simplemente que el PSOE, que hereda una situación muy complicada, en mi opinión, es el único partido que puede vertebrar una acción de regeneración global en el país, entendiendo qué factores en el sector público, qué factores de redistribución de recursos son los que determinarán una sociedad más ordenada, más estructurada y más feliz. Sinceramente, no creo que otro partido pueda tener hoy la capacidad, por esa historia de socialdemocracia, que tal vez posiblemente se encuentre en una situación con un ultraliberalismo que no ha resuelto el problema, y hay mucho paro, pero en toda Europa, y en consecuencia, y más aquí en el sur. El PSOE es la única expectativa que realmente puede hacer ese papel de redistribución, volviendo a sus orígenes y a su factor. Este PSOE no. Sí, yo creo que sí. Si no hay tiempo para más, agradecer a Domingo Hidalgo hasta la semana que viene. Un gustazo está con ustedes. Gracias Por cierto, echamos de menos al bueno de Julio. De Julio César, que hoy no ha podido estar precisamente con nosotros para hablar de los temas. Gracias, Antonio Paz y Vélez. bien, paz y bien. Y gracias a Rafa Angulo. Muy buenas, saludos Y a amigos. ustedes, agradecerles como siempre su atención, instarles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram.
donde colgamos los contenidos de actualidad y programas como este. Le emplazamos a una nueva edición del Picota, será mañana en torno a las 10 menos cuarto de la noche, como siempre, en TDT y en redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.